Muy buenas noches. Nuestro tema a exponer es sobre la anamnesis y también lo que es el examen físico, incluyendo lo que es la valoración de un enfermo con patología renal. Bueno, nuestro grupo está conformado por Daza Mendoza Génesis, Montes Jaramillo Mabel, Romero Domingo Leslie, Zambrano Centeno Aide y Miranda Lor Samuel, que soy yo, la persona que va a empezar la exposición. Es necesario mencionar como una pequeña introducción que en los últimos años la medicina ha implementado lo que es muy importante eh, avance, lo que es en el conocimiento de la enfermedad, fundamentalmente en lo que son aspectos relacionados a la genética y a la biología molecular. Esto ha supuesto lo que es una profunda este, o una profundización evidente en muchas enfermedades, pero al mismo tiempo lo que ha creado que son ciertos vacíos o lagunas de conocimiento en lo que son procesos de la vida y también de la enfermedad. El avance de la ciencia en el conocimiento de la enfermedad ha permitido desarrollar lo que son nuevos procesos diagnósticos, los cuales, como por ejemplo, no solo abarca los estudios de laboratorio, sino que también lo que son los estudios de imágenes. Esto permitiendo que existe como una nueva o un nuevo aspecto de lo que es la relación médico-paciente. En cuanto a los aspectos generales de la historia clínica, hay que empezar por lo que es la anamnesis. Esta no es la contestación de un cuestionario como tal, sino más bien viene a ser lo que es un relato, el cual nos va a comentar, nos va a contar el paciente de todo lo que ha vivido con la patología que lo hace acudir a la consulta. Como por ejemplo podría ser cuándo apareció, cuándo fue la localización, dónde es la localización, cómo caracteriza este dolor, todo lo que abarca o la patología como tal. Es necesario que aquí el médico preste bastante atención, ya que de esta forma se le llegar al paciente que le importa sobre lo que está hablando y también para evitar desviaciones del tema. Es decir, que el médico tiene que saber escuchar sobre todo lo que es preguntar e interpretar. Una vez llegando a este punto, vamos a llegar a una segunda parte de la anamnesis, en la cual vamos a preguntar principalmente por los antecedentes médicos personales, que por ejemplo patologías que el paciente haya tenido antes de esta, por la cual acude a la consulta. Asimismo, preguntamos sobre los antecedentes médicos familiares. Al final de recolectar todos estos datos, es necesario que el médico haga un resumen, es decir, una especie de recapitulación de todos los datos obtenidos por parte de la anamnesis del paciente y también haciendo como una solidificación de la información. Y esta parte es donde se pueden profundizar más y dar lo que son aclaraciones por parte de ambos lados. En cuanto a la exploración física, aquí vamos a tener como principal objetivo es la de no incomodar al paciente. Siempre va a ser la función del médico explicar todas las exploraciones que se están realizando, es decir, que es necesario que éste le comunique al paciente si existe algún riesgo de la maniobra o del proceso que se está llevando. Asimismo, es necesario que se explique siempre y se cuide mucho lo que es el pudor del paciente. En cuanto a la historia clínica como tal en nefrología, como toda historia clínica, esta va a empezar con lo que son datos de filiación, por los cuales fueron tomados previamente. Una vez que ya se tiene esto, es necesario que el médico compruebe estos datos, como por ejemplo, número de la edad, lugar de nacimiento o tipo de trabajo. Existen pacientes o los cuales acuden o son remitidos a las consultas de nefrología, y esto se los va a clasificar de tres maneras, como por ejemplo los pacientes que presentan como tal una alteración de la función renal. Tenemos los pacientes que tienen una repercusión renal, lo cual va a llevar a lo que es un ente sistémico, y también los pacientes que tienen intrínsecamente procesos renales. Bueno, los procesos médicos en enfermos con afectación renal, aquí lo más importante es ver al paciente, el cual requiere la causa por la que acude, es invitándolo a describir el proceso que está en ese momento que él tiene como problema. Es decir, que aquí vamos a pedirle que nos explique todo acerca del problema, cómo son los síntomas, cuándo es que, por ejemplo, tienen mayor frecuencia, cuándo es que estos pueden
tener mayor intensidad, horario, todo. También aquí es importante saber si el paciente ha recibido algún tratamiento. En caso de que esta respuesta sea afirmativa, es necesario mencionar sobre la eficacia y la tolerancia que tuvo este. También es necesario saber si el proceso por el cual acude es nuevo o en otras ocasiones ya se lo había presentado, con diferentes sintomatología o la misma. En el caso de la mujer hay que hacer una historia clínica ligeramente diferente, debido a que esta hay que enfocarnos más en lo que es ginecológico y obstétrico, como por ejemplo, tenemos que preguntar si ella tenía embarazo, si hubo hipertensión, preeclampsia, o si está tomando lo que son anticonceptivos orales, los cuales pueden ayudar a que padezca una hipertensión arterial, que es común en los problemas renales. Cuando hablamos de afectación renal en procesos sistémicos, es necesario mencionar que esto es como otro grupo de enfermos que ponen una consulta de nefrología. Es decir, que estos son los portadores de procesos sistémicos como tal, es decir, que aquí va a desarrollar una complicación renal. Tenemos que esto va a suponer una repercusión importante para la evolución del cuadro sistémico, ya que este va a presentar al enfermo en un futuro. Tenemos que aquí, como tal, habría que incluir ciertos procesos, como por ejemplo la diabetes, vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, como también procesos reumáticos, la insuficiencia cardíaca crónica, la cirrosis hepática, procesos infecciosos y asimismo los procesos oncológicos. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los procesos intrínsecamente renales. En este tipo de apartado podemos clasificar a dos tipos de enfermos. Los que presentan una manifestación clínica subjetiva de un proceso renal, los cuales se denominan enfermos sintomáticos, y los que no presentan ninguna manifestación clínica renal, a los que denominamos asintomáticos. Las manifestaciones clínicas sintomáticas. Entre estas tenemos la alteración de la diuresis. Un aspecto que preocupa mucho suele ser la sensación de orinar en menos cantidad de lo que se puede considerar normal. En otras ocasiones, la preocupación puede ser por una cantidad excesiva de orina, sin poder determinar con precisión si se trata de mucha cantidad de orina o de muchas veces. Hay que tener en cuenta que la cantidad mínima de orina en un adulto para mantener la homeostasis del medio interno es de aproximadamente 500 ml por día. En cuanto a una diuresis escasa, será necesario determinar si se trata de una anuria. Los valores son menores de 100 ml de orina al día, o de una oliguria, que son menos de 400 ml en el adulto. La anuria puede responder a un problema obstructivo urológico, frecuentemente acompañado de un dolor en el trayecto uretral, a un infarto renal masivo, también doloroso pero a nivel renal, o una necrosis cortical. Se debe hacer una exploración cuidadosa abdominal lumbar ginecológica en el caso de las mujeres y prostática en el caso de los hombres, y por supuesto una ecografía. En la oliguria hay que descartar una insuficiencia renal aguda, tanto prerrenal por una deshidratación, un bajo gasto cardíaco o una hemorragia, como de la renal por una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda, una nefritis tubulointersticial aguda, o de una protoobstructiva por una diuresis por rebosamiento. La oliguria requiere un estudio de función renal de las características de la orina. Es necesario determinar si hay hematuria, proteinuria, alteración del sedimento, etc. Junto con una historia clínica sobre los antecedentes de la función renal, medicamentos recientes actuales y, por supuesto, otros datos clínicos como de una insuficiencia renal aguda. Es muy importante el estudio ecográfico. Ya, aquí también habría que considerar el efecto tubular de ciertos fármacos como el litio, la potiricina B, el cisplatino, aminoglucósidos, etc. Alteraciones metabólicas sistémicas como lo son la diabetes mellitus y la hipercalcemia.
La necrosis isquémica tubular aguda también presenta alteraciones de la médula renal, como la hipopotasemia crónica o una alteración de la capacidad de generar un gradiente córtico-medular, necesario para la reabsorción de agua en un túbulo colector, como sucede en fases iniciales de un proceso obstructivo de las vías urinarias. Las alteraciones en la frecuencia urinaria, como la poliquiuria, un gran número, o denominado un gran número de emisiones, con volumen de orina no aumentado, suelen ser una manifestación urológica, como sucede en la hiperplasia prostática en el varón, o en la alteración vesical por una cistitis o una irritación vesical. El dolor nefrourinario no es infrecuente en los pacientes. em, por ende, acuden al nefrólogo por un dolor renal, bien localizado en los riñones o en la zona lumbar, pero irradiado hacia la zona inguinal. El dolor en la zona renal raramente es un dolor renal. Más frecuentemente corresponde a un dolor llamado lumbago o dolor musculoesquelético. El riñón no suele doler, salvo en caso de situaciones que afecten a la cápsula renal, como en el caso de una distensión por un tumor de rápido crecimiento o una distensión quística, o una afección inflamatoria por un infarto renal subcapsular o una pielonefritis aguda. Las alteraciones en la composición de la orina. Dentro de este apartado, una alteración relevante es la presencia de hematuria, que es la orina oscura, que suele ser uno de los motivos de consulta con el nefrólogo. Y una de las causas es la hematuria macroscópica. Para poder afirmar que es una hematuria macroscópica, será preciso objetivar la presencia de hematíes en el sedimento de la cantidad de orina superior a 100 hasta 150 hematíes por campo. La hematuria macroscópica de color marrón suele ser de origen glomerular. Hay otra forma de hematuria, que es la microscópica, que supone tener en el sedimento de orina más de 1 o 3 hematíes por campo, lo cual es considerado normal, pero no tantos para dar color hemático a la orina. Es una de las causas por las que se acude al nefrólogo ante la hematuria, tanto microscópica como macroscópica. Hay que efectuar un diagnóstico diferencial para tratar de determinar su origen. En la hematuria uretral suele predominar al comienzo de la micción. En la vesical y en la prostática el color es más evidente al final, y en las vías superiores el color es de intensidad similar durante toda la micción. En la hematuria macroscópica, además de las causas nefrológicas y urológicas, hay que considerar la alteración de una coagulación del propio enfermo o la consecuencia de tratamientos anticoagulantes. Aquí, de forma resumida, tenemos las diferentes causas de las orinas oscuras. Aquí nombra la hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, colemia, porfiria, alcaptonuria, toma de medicamentos como los analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, antiepilépticos y los colorantes, ya sean comidas como la remolacha, las fresas, las cerezas, y los colorantes artificiales como lo son las anilinas. Mi nombre es Aide Valentina Zambrano Centeno. Los edemas son manifestaciones clínicas, pero no todo el tiempo sugieren de que haya una afección renal, y esto puede ser consecuencia de una retención de sal y de agua, ya sea por una insuficiente eliminación renal o secundaria a ello por una salida de agua y electrolitos desde el espacio vascular al espacio intersticial. La retención de sal y agua se produce en la insuficiencia renal crónica, pero también, además de eso, pues se va a producir en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis y durante tratamientos prolongados con antiinflamatorios no esteroideos. Además de eso, pues los edemas renales suelen acompañarse de edemas en la cara y de párpados al momento de levantarse. También tenemos los que son los edemas, o sea, se suelen diferenciar de los edemas cardíacos y los edemas hepáticos, porque los edemas cardíacos, pues, va a presentar ortonea nocturna, mientras que los edemas hepáticos pues, van a causar una acumulación de líquidos en el peritoneo en la noche. El aumento de la presión arterial en enfermos renales
es muy frecuente. Y esto permite conocer que existe un proceso renal en el cual no se han presentado diferentes sintomatologías. Los mecanismos habituales por los que un daño renal puede producir hipertensión van a ser dos, que va a ser por una isquemia renal que genera un incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por la retención de líquido que aumenta mucho la volemia. Los procesos glomerulares que se acompañan con un síndrome nefrítico suelen producir más hipertensión que los procesos glomerulares que van a acompañar un síndrome nefrótico. Y esto se debe a que como va a aumentar mucho o frecuentemente la hipovolemia, pues va a frenar lo que es la hipertensión. En los enfermos renales en estadio de 3 a 5, en los que la hipertensión arterial está presente más o menos en un 50 o 80% de los pacientes y en los que produzca un deterioro inesperado de la función renal, hay que averiguar si estos están tomando diuréticos de Lassa. Una diuresis excesiva pues puede causar este deterioro de la función renal. También es importante saber que en el 90 al 92% de la población adulta, la hipertensión arterial pues va a ser esencial, mientras que esto no es muy frecuente en los niños ni en los pacientes juveniles, y por lo general pues estos están dados por procesos renales. La existencia de antecedentes de valores elevados de la presión arterial, pues en un enfermo nefrológico suele ser un buen marcador para suponer de que existe un daño renal importante. En cuanto a los marcadores analíticos, además de las manifestaciones clínicas y de los datos analíticos en la orina, un aspecto importante a tener en cuenta al momento de hacer una aproximación diagnóstica en un enfermo nefrológico es conocer la función renal al momento de la consulta, si fuera posible en tiempos procedentes. Actualmente no se plantean actuaciones urgentes en pacientes neurológicos, pero en ocasiones determinantes es necesario conocer la causa etiológica o llegar al diagnóstico etiológico de esto. En este caso, pues para estas glomerulonefritis que progresan rápidamente de manera progresiva, aquí tenemos una lista de enfermedades que cursan y se transforman en progresivas. En cuanto a los antecedentes personales, al igual que en esta y en las demás patologías, siempre es necesario conocer lo que ha padecido el paciente antes. En este caso, para realizar este interrogatorio, pues vamos a preguntar lo siguiente. Tenemos que saber en qué momento el paciente dejó de orinarse en la cama, o sea, cuál fue la edad habitual en la que él dejó de hacerlo. También tenemos que conocer, pues, si él tuvo episodios de fiebre desconocida, los cuales son hechos subjetivos de malformaciones urinarias y de infecciones urinarias. Además de ello, pues otros hechos que pueden relacionarse con procesos glomerulares son procesos respiratorios repetidos, lesiones urticariformes o dermatitis atópica. También periodos en reposos de camas en edema y presencia de orinas oscuras. También podemos observar que es importante conocer si en la niñez hubo algún tipo de hipertensión arterial o en la adolescencia. Además de ellos, los antecedentes de diabetes pueden ser responsables de una nefropatía actual y los antecedentes de dolores reumáticos pueden ayudar al diagnóstico de un lupus. En los antecedentes personales es necesario dejar un espacio para indagar sobre cuáles son los fármacos que está tomando el paciente. En el caso de las nefritis intersticiales agudas por hipersensibilidad, estos suelen presentarse prácticamente al comienzo de la forma de medicamentos, pero también estos suelen incluso aparecer 2 meses después de haber dejado de tomar el medicamento. Además de ello, se debe tener en cuenta las consecuencias de estar tomando prolongadamente los antiinflamatorios, sobre todo en personas mayores, y también las consecuencias de este que tiene a nivel renal. En pacientes hipertensos también se tiene que tener en cuenta que hay fármacos que pueden aumentar lo que es la presión arterial. En cuanto a los antecedentes alimentarios, pues se debe considerar aquí lo que es la cantidad de sal en la dieta, que puede justificar una respuesta insuficiente a los hipotensores, así como la cantidad de proteínas que influyen en el mayor o menor deterioro de la función renal. También es necesario, beber suficiente cantidad de agua para asegurar una función correcta del organismo. En los antecedentes sociales, laborales y geográficos, pues en todo caso el nivel socioeconómico es muy importante en los tratamientos de larga data, como son en el caso de las diálisis, porque recordemos que los tratamientos de diálisis son un poco costosos y en este caso las personas con un nivel económico bajo
pues no van a cumplirlo por completo. Los antecedentes laborales en el medio europeo actualmente pues tienen menos interés, ya que estos han ido desapareciendo esos trabajos que tienen riesgo de relacionados como con trabajar con plomo. También hay que considerar lo que es la raza y el lugar de nacimiento, por la mayor o menor disposición de algunas enfermedades. En cuanto a los antecedentes familiares, en todo caso también es necesario saber qué patología presenta los familiares, porque hay enfermedades que son de predisposición genética y es común que se vayan a presentar en dichos pacientes. Mi nombre es Leslie Romero y yo les voy a hablar sobre la exploración física. Bueno, la exploración física cuenta con 4 procedimientos, que va a ser la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. En cuanto a la inspección, bueno, la inspección generalmente aporta pocos datos, pero en ciertas patologías se encuentran muy marcadas y se pueden observar a simple vista. Una de ellas, y muy llamativa, es la infiltración edematosa del tejido celular subcutáneo. En cuanto a la palpación, tenemos que tener claros que normalmente los riñones no son palpables, pero van a existir maniobras, existen maniobras que nos permiten realizar un diagnóstico de una patología renal. Una de ellas, el procedimiento es el procedimiento bimanual de Bouillon. Bueno, podemos ver en la imagen que nuestro paciente va a estar colocado boca arriba y se le va a colocar la mano en la región lumbar haciendo presión moderada con los dedos. Luego vamos a colocar la otra mano y se la va a ubicar en la pared anterior del abdomen debajo del borde costal. Entonces, se va a pedir al paciente que inspire y mientras está en el proceso de la inspiración se debe ir presionando con los dedos que se encuentran debajo del reborde costal. Aquí. Peloteo renal esto consiste en producir con las extremidades la mano izquierda impulsos secos y repetidos en la pared posterior. También hay que mantener la mano derecha plana en la zona abdominal evaluada. ¿Cuándo va a ser un peloteo renal positivo? Cuando la mano superior percibe en el abdomen un suave choque intermitente. La maniobra de Glenard. Esta maniobra va a describirse en 3 tiempos: acecho, captura y escape. Bueno, esta va a consistir en que con la mano izquierda se abraza la región lumbar con los 4 dedos en la parte posterior y con el dedo pulgar por delante, el cual se va a ubicar debajo del reborde costal. Y la mano derecha va a estar sobre la pared anterior que permite la exploración del borde inferior. El método de Goelet, bueno, aquí tenemos al paciente que se va a encontrar parado sobre el miembro contrario al que se quiere palpar y el otro miembro va a estar descansando aquí en una silla con el fin de relajar el abdomen, y este procedimiento manual con una mano se va a ubicar en la zona lumbar y en la otra en el abdomen, y esto en acecho de respiración del riñón. Los puntos dolorosos ureterales, bueno, este tiene por objetivo despertar por medio de la palpación el dolor de distintos niveles de los trayectos nerviosos. Bueno, estos van a ser los puntos dolorosos propiamente dichos, van a ser anteriores y posteriores. Pues. Entonces, los posteriores vamos a encontrar 2 subdivisiones que van a ser costovertebrales y costomusculares. Bueno, los costovertebrales se buscan en el ángulo que forma el borde inferior de la costilla 7 con la columna vertebral. Este de aquí corresponde a la salida por el agujero de conjunción de la duodécimo nervio intercostal. En cuanto al costo muscular, que es el que podemos observar aquí, se debe explorar en la unión del borde inferior de la costilla 7 con el borde externo de la masa muscular espinal. Esta corresponde a la rama perforante posterior del duodécimo nervio intercostal en el punto que se hace superficial. En cuanto al anterior, bueno, este va a tener 3 subdivisiones que van a ser uretral superior o pelviuretral, uretral media, uretral inferior. La uretral superior, que es la que podemos observar aquí en la imagen, bueno, esta se va a encontrar, se busca a la altura de la línea media umbilical en la intersección del abdomen, del borde externo del recto anterior. Este va a corresponder a la unión del uréter piélico
y suele ser doloroso, muy doloroso a la pielonefritis o litiasis uroreteral. En cuanto al ureteral medio, se va a buscar en cambio en la unión de la línea biliaca en su intersección con el borde externo del recto anterior. En cuanto a la inferior, este va a corresponder a la entrada del uréter, a la vejiga. Eso de aquí se realiza la exploración mediante ya sea tacto rectal o tacto vaginal. En cuanto a la percusión, bueno, la percusión o percusión digital o puño de percusión, esto se va a realizar a nivel de la fosa lumbar, como podemos ver aquí en la imagen, y esto que va a provocar que se intensifiquen el dolor lumbar de origen capsular. En cuanto a la auscultación de las regiones lumbares y los flancos presentan especial interés en relación con la pesquisa etiológica de la hipertensión arterial. Bueno, la búsqueda de estos soplos se deben hacer con el paciente de cúbito lateral, con los muslos flexionados en el abdomen, y debemos hundir el estetoscopio profundamente en la región donde queremos auscultar, pero eso sí, debemos tener en cuenta que este procedimiento se debe realizar en un lugar silencioso. Después de haberle hecho las respectivas preguntas sobre sus datos personales al paciente, antecedentes familiares y personales, procedemos a hacerle unas preguntas en cuanto a la sintomatología de la patología renal. Por ejemplo, si ha presentado fiebre, no, vómitos, no, cansancio, no, de pronto dolor al orinar. tampoco, ¿La cantidad de orina es normal o no es normal? es normal, ¿Ha presentado usted falta de apetito? no, ¿La sensación de que no puede contener las ganas de orinar? tampoco. Para empezar, vamos a empezar con la inspección. En la inspección vamos a ver si hay bultos en el abdomen, si de pronto nosotros al momento de tocar al paciente vamos a sentir masas duras. Eso va a ser en cuanto a la inspección. Vamos a proceder a la palpación y vamos a primero a proceder con una maniobra que se llama la maniobra manual de Bouillon. Nosotros vamos a proceder a colocar nuestra mano debajo de la espalda del paciente y la mano derecha vamos a colocarla en el abdomen, tratando de nosotros palpar el riñón y tratando de sentir el momento en el que nosotros realizamos el movimiento, el riñón va subiendo y bajando. En el momento con la misma posición vamos a realizar la siguiente maniobra que se va a llamar la maniobra de peloteo renal. Esta maniobra va a tratar que nosotros con la mano izquierda vamos a hacer movimientos tratando de golpear la espalda del paciente. Cuando es un peloteo positivo, quiere decir que pues, el paciente presenta alguna tumoración y bueno, lo que nosotros vamos a palpar con la mano derecha es que el tumor o la masa que esté en el riñón se va a mover. La siguiente maniobra que nosotros vamos a realizar se llama maniobra de Glenard. Esta se va a dividir en tres puntos, que sería acecho, captura y escape. El acecho nosotros vamos a poner la mano en la parte inferior del paciente y bueno, el dedo pulgar va a ser como una pinza. Esta es la parte del acecho. En la parte de la captura nosotros le vamos a pedir al paciente que inspire y nosotros vamos a tratar de capturar el riñón. Lo normal sería que al momento de nosotros hacer el movimiento, el riñón se quede en una misma posición, no se mueva. Si el riñón se nos va para abajo, para arriba o se mueve, quiere decir que hay una tosis renal. Ahora vamos a la palpación con los puntos dolorosos. Hay dos puntos dolorosos propiamente dichos, es el costo vertebral y los costos muscular. El costo vertebral va a ser aquí, se busca el ángulo en forma de un borde inferior en la costilla doceava con la columna vertebral. Este corresponde a la salida por el ángulo de la conjugación del duodeno nervio intercostal. Y el costo muscular se explora de la unión del inferior de la costilla doceava con el externo de la masa muscular espinal. Otro de los puntos tenemos el ureteral superior, que este se busca a la altura de la línea umbilical en su extensión con el borde externo del recto anterior. Este suele ser doloroso, cuando uno lo presiona suele ser doloroso a patologías como litiasis o úlceras. Luego tenemos el punto ureteral medio, que se busca la unión entre la línea ilíaca y su inserción con el borde externo del recto anterior. Y bueno, como otro punto tenemos el ureteral inferior,
que este punto corresponde a la entrada del uréter en la vejiga y este se explora mediante tacto rectal o tacto vaginal. Para hacer la percusión vamos a realizar en la parte de la espalda del paciente, en la parte lumbar, vamos a hacer unos golpes suaves. Normalmente cuando el paciente sufre de litiasis renal, el paciente va a sentir dolor. Por más suave que nosotros golpeemos, el paciente va a tener un dolor muy intenso.